Me llamo Camila Ríos y tengo 37 años. Jamás imaginé que el peor error de mi vida sería enamorarme de un hombre incapaz de separarse de su madre. Hace 4 años, cuando vivía en Monterrey, conocí a Daniel Vega en una página de citas. Durante el primer año de nuestra relación, parecía el hombre ideal. Era atento y romántico, y siempre me hacía sentir especial. Después de largas jornadas laborales, me invitaba a postres y me llevaba a restaurantes pequeños y acogedores que sabía que me encantarían. Juré que había elegido al mejor papá del mundo cuando nació nuestra hija Luciana. Sin embargo, al cabo de un tiempo, empecé a notar algo extraño. Daniel hablaba demasiado de su madre, Patricia Salazar. Al principio me parecía bonito. Decía cosas como, está rica, pero la sopa de mi mamá tenía más sabor cuando yo la cocinaba. También preguntaba si debíamos comprarle algo a ella si comprábamos ropa. Casi nunca hablaba de su padre, y cuando lo hacía, era de forma fría y distante. Hasta que comprendí que era mucho más profundo y dañino de lo que había supuesto. Creí que simplemente era un hijo cariñoso con su madre. Un día, poco después del nacimiento de Luciana, Daniel vino a visitarnos con expresión preocupada. Patricia se encontraba sola tras el divorcio de sus padres por la infidelidad de su padre. Le aconsejó que viviera con nosotros. Dijo que sería solo por un corto tiempo y que también podría ayudarnos con la bebé mientras yo volvía al trabajo. A pesar de mi reticencia inicial, decidí mudarme con mi marido porque pensé que sería una vida tranquila y porque quería estar a su lado. Patricia siempre había sido amable conmigo, al menos hasta que entró en la habitación con su equipaje. Su actitud cambió notablemente de inmediato. Con arrogancia, examinó el piso con desdén e hizo comentarios despectivos. Ella no dejaba de decir, mi hijo es la razón por la que todos ustedes viven tan cómodamente. Empezó a criticar todo lo que hacía, incluyendo mi forma de cocinar, limpiar e incluso de criar a mi propio hijo. Él me gritaba si el agua del baño no estaba lo suficientemente caliente. Me trataba como a su sirvienta inútil si no encontraba su helado favorito después de la cena. Lo peor de todo era que pasaba todo el día en casa y seguía siendo de poca ayuda. Con el paso de los meses, empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Patricia trataba a Daniel como a un niño pequeño. Exageraba cada problema como si el mundo entero estuviera en su contra y le preguntaba sobre su día en el trabajo todas las noches. Incluso llegó a decir que quería llamar ella misma a la empresa para quejarse de que su jefe lo obligaba a trabajar demasiado. Se refería a Daniel como su angelito y sonreía con orgullo en lugar de poner límites. Me sentía cada vez más incómoda al observar todo esto. Cuando decidí volver al trabajo e inscribir a Luciana en la guardería, la situación se volvió insostenible. Patricia estaba furiosa. Si Daniel podía mantenernos, se preguntaba por qué yo tenía que trabajar. Sin embargo, accedió a regañadientes después de que le dijera que tendría la casa para mí sola durante todo el día. Volver a la oficina fue un alivio, porque significaba pasar menos tiempo con esa mujer manipuladora. La verdadera catástrofe, sin embargo, ocurrió el tercer cumpleaños de Luciana. Celebramos una fiesta sencilla en casa. Mi hija estaba en esa etapa difícil en la que los niños hacen berrinches por todo. Patricia quiso darle un regalo, pero Luciana lo rechazó, sollozando. Entonces, mi hija empujó el plato con exasperación cuando intentó darle su pastel. Patricia recibió un golpe en la frente con el glaseado que salió volando. El silencio era aterrador. Patricia estaba fuera de control. Empezó a gritarle a mi hija, llamándola mimada y horrible. Corrí a abrazar a Luciana cuando rompió a llorar, aterrorizada. La rabia de Patricia aumentó aún más cuando defendí a mi hija y le dije que ningún adulto debería hablarle así a una niña pequeña. Después de eso, Daniel intervino, pero no para apoyarnos. Jamás olvidaré sus palabras. Solo tengo una madre, pero siempre podemos tener más hijos. Sentí que el suelo se abría paso bajo mis pies. En ese momento comprendí que nunca nos pondrían en primer lugar. La frase que acabó con cualquier posibilidad de reconciliación la pronunció Patricia con una sonrisa burlona. Tú y tu hija no son amigas. Vete de aquí inmediatamente. Me quedé en silencio un par de segundos antes de darme cuenta de algo que ellos no. Con calma, comencé a empacar nuestras pertenencias tras respirar hondo. Ya había tomado una decisión, y Daniel parecía perplejo e intentó detenerme. Regresé a casa de mis padres en Guadalajara después de tomar la mano de Luciana. Ignoré todas las llamadas de Daniel durante los siguientes días.
Me concentré en actuar en lugar de llorar. Redacté los documentos de divorcio y se los envié. Porque él tenía la intención de... Al seguir viviendo cómodamente en el apartamento con su madre, confiaba en haber triunfado y los firmó poco después. La llamada que lo cambió todo llegó después. Le pregunté si podía hacerse cargo del alquiler del piso. Aunque costaba unos 95.000 pesos al mes, lo cual reconoció que era caro, Daniel me aseguró que sí. Me reí entre dientes. Después, le dije la verdad que no se había molestado en saber, el piso no estaba alquilado. Era mío. Había hecho una fortuna invirtiendo en acciones tecnológicas poco después de nuestra boda, años atrás. Usé el dinero para comprar el piso a mi nombre, pero Daniel nunca prestó atención al papeleo porque siempre pensó que todo le pertenecía. No dijo nada después de darse cuenta de la verdad. Le informé que vendería la propiedad si no podía pagarme. Entró en pánico, preguntándose dónde vivirían él y Patricia. Sin embargo, ya no me importaba. Por fin estaba recuperando el control de mi vida después de varios años de humillación. El piso se vendió unas semanas después por un precio mucho más alto del que había previsto. Contraté a un abogado para que se encargara de la manutención de mi hija y deposité todo mi dinero en una cuenta para el futuro de Luciana. Patricia y Daniel discutían sin cesar, como ella me contaría más tarde. En cuanto perdieron su estabilidad económica, su vínculo, antes tan íntimo y peligroso, se rompió. Ambos se culpaban mutuamente por la pérdida de esa vida tranquila. Actualmente sigo viviendo con mis padres, trabajando duro para construir un futuro mejor para mi hija. No sé si volveré a enamorarme, pero aprendí algo fundamental: en tu propia casa, nunca debes permitir que nadie te haga sentir inferior. Además, si algún día vuelvo a formar una familia, jamás me permitiré convertirme en Patricia, una mujer controladora y cruel. La crianza de Luciana en un ambiente de amor, respeto y dignidad siempre será mi máxima prioridad.